En este video vamos a ver cómo utilizar la aplicación de la cátedra para llevar a cabo pruebas o contrastes de hipótesis. Solamente a modo didáctico, sin pretender agotar todas las posibilidades de pruebas de hipótesis que podríamos realizar, vamos a focalizar en este video en aquellas pruebas de hipótesis que van a ser abordadas en la unidad 7 de la materia. Vamos a ver que a lo largo de las semanas vamos a estar trabajando con pruebas de hipótesis sobre medias y pruebas de hipótesis sobre proporciones. Solamente para que podamos ubicar las distintas pruebas de hipótesis y podamos trabajar con la aplicación, vamos a tener en cuenta que en ocasiones vamos a trabajar con pruebas de hipótesis sobre una media, cuando el valor de la desviación típica poblacional o varianza poblacional es conocido, y también cuando el valor de la desviación típica poblacional o varianza poblacional es desconocido. A su vez, también vamos a estar trabajando con pruebas de hipótesis para la diferencia de medias, ya sea que se trate de medias independientes o de medias relacionadas. Y dentro de los contrastes de hipótesis para la diferencia de medias independientes, podemos encontrarnos con casos en los cuales debamos aplicar pruebas de hipótesis cuando las desviaciones típicas poblacionales o varianzas poblacionales son conocidas o cuando las desviaciones típicas o varianzas poblacionales son desconocidas pero se suponen iguales. A su vez también vamos a ver que dentro de las pruebas de hipótesis sobre proporciones vamos a encontrarnos con casos donde vamos a tener que llevar a cabo pruebas de hipótesis sobre una proporción y pruebas de hipótesis para la diferencia de proporciones. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ingresar a la aplicación de la materia y vamos a trabajar con la opción del menú llamada Pruebas de hipótesis. Una vez que ingresemos en esa opción, vamos a ver que el primer campo que tenemos que completar es aquel que nos sirve para indicarle a la aplicación cuál es la prueba de hipótesis que necesitamos ejecutar. Entonces, vamos a ver que tenemos distintas pruebas de hipótesis que son las que nombramos anteriormente. Por ejemplo, el test para la media de una normal con varianza poblacional conocida es el que nombramos anteriormente como la prueba de hipótesis sobre una media cuando el valor de la varianza o desviación típica poblacional es conocido. También tenemos el test para la media de una normal cuando la varianza o desviación típica poblacional es desconocida. A su vez, también tenemos los test de comparación de medias, los que nos permiten llevar a cabo las pruebas de hipótesis sobre diferencia de medias, ya sea que estemos trabajando con varianzas poblacionales desconocidas, pero supuestas iguales, o varianzas poblacionales conocidas. También vamos a ver que tenemos las pruebas de hipótesis para una proporción y para la comparación de proporciones, y esta última que vemos acá con el nombre de test de muestras apareadas es la prueba de hipótesis que vamos a tener que realizar cuando tengamos que trabajar con medias relacionadas. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a seleccionar el test para la media de una normal con varianza poblacional conocida y vamos a ver que en el segundo campo vamos a tener que indicarle a la aplicación con cuál de todas las bases que tiene cargadas vamos a trabajar. Le vamos a indicar que trabaje con la base psicología clínica. En el tercer campo vamos a tener que indicarle el tipo de contraste. Se refiere a si estamos trabajando con un contraste bilateral, unilateral a derecha o unilateral a izquierda. A modo de ejemplo vamos a ingresar bilateral y vamos a ver que tenemos otros campos para completar que se refieren, por un lado, a la variable de interés sobre la cual vamos a estar trabajando en nuestra prueba de hipótesis. A modo de ejemplo vamos a seleccionar la variable denominada en la base de datos depresión. También vamos a ver que vamos a tener que indicarle
el valor de la media poblacional y el valor de la desviación típica poblacional. Por ejemplo, vamos a ingresarle un valor de 21 puntos y una desviación de 2 puntos. Si presionamos en calcular, lo que vamos a observar es que la aplicación nos arroja el valor del estadístico de prueba y a su lado el valor de P. Ahora vamos a trabajar con el test para la media de una normal cuando no conocemos el valor de la varianza o desviación típica poblacional. Nuevamente vamos a tener que ingresar la base de datos con la cual vamos a trabajar y el tipo de contraste. Vamos a ver que también vamos a tener que indicarle cuál va a ser nuestra variable de interés y que solamente vamos a tener que completar un campo que es el que corresponde al valor de la media poblacional. Vemos que el tercer campo, que en el otro tipo de contraste, donde le teníamos que indicar la varianza poblacional, no aparece en este tipo de contraste justamente porque la varianza poblacional es desconocida. Nuevamente, presionando calcular, la aplicación nos va a arrojar el valor del estadístico de prueba y a su lado el valor de P. También vamos a poder calcular cuál es el valor del estadístico de prueba y el valor de P cuando trabajemos con el test de comparación de medias con varianzas poblacionales desconocidas pero iguales. Aquí lo que vamos a indicarle, además de la base con la cual va a tener que trabajar la aplicación y el tipo de contraste, vamos a indicarle también cuál va a ser la variable de interés dentro del contexto de la prueba de hipótesis que estemos realizando. Y vamos a ver que acá tenemos un campo distinto que es el que nos permite ingresar la variable de segmentación o de corte, en este caso dicotómica, por ejemplo, la variable sexo. Aquí vamos a tener el campo para que le indiquemos a la aplicación con qué valor de la diferencia entre las medias vamos a estar trabajando. Podemos indicarle un valor de 1 y presionando calcular entonces vamos a obtener los valores correspondientes al estadístico de prueba y al valor de P. Finalmente también vamos a poder trabajar con pruebas de hipótesis sobre una proporción y vamos a indicarle lo que ya conocemos, pero fíjense que hay un campo para que le indiquemos cuál es la probabilidad de la variable, es decir, la proporción. Así que, por ejemplo, le vamos a indicar una proporción de 0,50 y presionando calcular vamos a obtener nuevamente para esta prueba, como para las anteriores, el valor del estadístico de prueba y a su lado el valor de P.